Advertencia. Las opiniones compartidas por los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con la ideología de la empresa. Si este programa llega a ser escuchado por menores de edad, los invitamos a que sea en compañía de un adulto. ¿Buscas respuestas? Es momento de compartir las historias de terror que te dejarán con los pelos de punta. En esta noche llena de fenómenos paranormales, espiritualidad y misticismo, presenta Misterio 333, Efecto Paranormal, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, México. Queda con ustedes Eduardo Escoto. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy bienvenidos sean a este podcast de Misterio 333, Efecto Paranormal, con su amigo y servidor Eduardo Escoto. Los invito a que, si les gusta este contenido que subimos tanto en Spotify como también en mi canal de YouTube, por favor me ayuden compartiendo, dándole un like, dándole un me gusta y desde luego recomendando este video y este audio en todas sus redes sociales. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que ustedes me han solicitado mucho y que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Estamos hablando de los vampiros, entre mito, historia y oscuridad. Comenzamos. Misterio 333, Efecto Paranormal. Comunícate con nosotros vía Messenger con Eduardo Escoto y en Twitter @Eduardo Escoto. Atrévete a entrar en el mundo paranormal. En un momento regresamos. Continuamos con más en Misterio 333, Efecto Paranormal. Y bueno, dentro de los orígenes del mito está la antigüedad, ya que antes de que existiera la palabra vampiro, ya había leyendas de seres que bebían la fuerza vital. Por ejemplo, en Mesopotamia, los Lamashtu y Lilitu eran demonios femeninos que se alimentaban de sangre y la energía. Lamashtu y Lilith son dos figuras femeninas demoníacas en la mitología antigua, con algunas similitudes y conexiones. Por ejemplo, Lamashtu, una demonio mesopotámica, es conocida por atacar a mujeres embarazadas, causar abortos espontáneos y dañar a los bebés lactantes, mientras que Lilith, una figura en el folclore judío, es considerada la primera esposa de Adán y también se asocia con la destrucción de niños y la seducción. Lamashtu, por ejemplo, es originaria de la antigua Mesopotamia y es un demonio femenino asociado con la enfermedad, la muerte infantil y la esterilidad. Se la presenta con rasgos híbridos como cabeza de leona, garras de ave y un cuerpo peludo, y se la asocia con el demonio Pazuzu. Sus ataques se dirigían principalmente a mujeres embarazadas, recién nacidos y madres lactantes, causando abortos espontáneos, enfermedades y la muerte de los bebés. Mientras que Lilith, una figura en la mitología judía, es conocida por su rechazo a la sumisión y su huida del jardín del Edén. En algunas tradiciones se la describe como una demonio femenina que aterroriza a los niños, les roba a sus madres y se alimenta de su sangre. También se asocia con la seducción, tanto de hombres como de mujeres, y con la destrucción de la vida. La relación de Lilith con Lamashtu se basa en sus roles similares con demonios femeninos que atacan a mujeres y niños, y en la conexión que algunos estudiosos han encontrado entre ellas en textos antiguos. Entre estas conexiones y similitudes, por ejemplo, ambas figuras son demonios femeninos que atacan a mujeres y niños causando destrucción. Lamashtu es considerada una de las primeras representaciones de Lilith en la antigua Mesopotamia, según algunos estudiosos, y la figura de Lilith, en sus representaciones más antiguas, comparte características con Lamashtu, lo que sugiere una posible influencia o una continuidad entre ambas figuras. Y esta conexión que existe también se ve en la descripción de ambas como mujeres demoníacas que pueden cambiar de forma y causar daño a través de la seducción y el ataque
a los seres vulnerables. Mientras que en Grecia y en Roma, por ejemplo, se tenían a otro tipo de seres también considerados como vampiros. Estos eran conocidos como las empusas y las lamias, quienes seducían a los hombres para drenarles la vida. En la mitología griega, las empusas son criaturas demoníacas femeninas asociadas con la diosa Hécate, conocidas por su habilidad para cambiar de forma y atraer a los viajeros para alimentarse de su sangre o energía, y a menudo se las describe como con una pierna de bronce y otra de burro, y pueden aparecer como mujeres hermosas o adoptar formas animalescas también. Las lamias, por otro lado, también son figuras similares, a veces consideradas sinónimos de las empusas o asociadas directamente a ellas, y también se les describe como devoradoras de hombres y seductoras. Estas ambas criaturas tienen una naturaleza demoníaca femenina, a menudo asociadas a Hécate con la capacidad de cambiar forma, y su apariencia puede aparecer como, reitero, mujeres hermosas o adoptar formas de animales como perros o vacas. El comportamiento de ellas consiste en atraer a viajeros, especialmente jóvenes, para alimentarse de su sangre o energía. La relación que estos seres tienen con Hécate, por ejemplo, se les considera enviadas por ella misma para proteger ciertos lugares a cabo de sus designios. Mientras que las lamias, que son figuras similares a las empusas, a veces son consideradas como algún tipo de empusa o directamente asociadas a ellas. Por otro lado, en Europa del Este tenemos el vampir, que surge en el siglo XVIII, vinculado a creencias eslavas sobre muertos que regresan del sepulcro. De hecho, la novela de Drácula, antes de que Bram Stoker considerara que se iba a llamar Drácula, él había pensado en ponerle el vampir. Por otro lado, en Asia tenemos el Yanshin, que es un cadáver saltarín que absorbe la energía vital. Bueno, ¿cuáles son los poderes y características de estos enigmáticos personajes? Según el folclore, el vampiro puede tener fuerza y velocidad sobrenatural, hipnosis o control mental, que es también considerado como la fascinación, la capacidad de transformarse en murciélago, en niebla o en lobo, la inmortalidad, desde luego ligada a la sangre, y una sensibilidad a la luz solar. Esto ha sido o es un mito popularizado por la literatura moderna, pero no siempre presente en las leyendas antiguas. Sin embargo, hemos podido escuchar algunos relatos de personas, por ejemplo, aquí en Colombia, en un programa de radio muy famoso de El Cartel Paranormal de la Mega, de nuestro amigo Daniel Tres Palacios, quien pudo entrevistar a un vampiro y quien afirmó que la luz del sol no los mata, pero sí los lastima bastante. Ese episodio lo pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube y desde luego buscando en la información de Daniel Tres Palacios. Bueno, las debilidades tradicionales. Hablábamos de la luz del sol, hablamos también de estacas de madera que generalmente eran consideradas más importantes las fabricadas en fresno o espino, el ajo por sus supuestas propiedades purificadoras, el agua bendita, el símbolo religioso y rituales de protección y desde luego la purificación final a través del fuego. Pero ¿cuál es el vampiro histórico? Miren, Vlad Tepes, el empalador, inspiró la figura de Drácula, aunque no hay pruebas de que bebiera sangre humana. Sin embargo, hay una historia muy interesante que Drake Stoker, el sobrino bisnieto de Bram Stoker, en su novela titulada Drácula, el origen, revela que encontró un manuscrito que era prácticamente el diario de Bram Stoker, en el que habla de la niñera de este autor, de Bram Stoker. La niñera de Bram Stoker, reitero, en la novela titulada Drácula, el origen, de Drake Stoker y de J.D. Barker. Esta niñera se llama Ellen Crone. En la historia, ella desempeña un papel crucial en la vida del joven Bram, especialmente durante sus momentos de enfermedad, donde se le atribuyen poderes curativos misteriosos. La novela explora una relación intensa entre Bram y Ellen, revelando detalles sobre sus extraños hábitos y una conexión con lo sobrenatural que anticipa la creación de su famoso personaje Drácula.
La niñera desaparece repetidamente después de la recuperación de Bram, pero luego se encontraba años después sin haber envejecido, lo que refuerza la idea de su naturaleza sobrenatural. Aquí es importante destacar que esta niñera Ellen Crumb no es un personaje de la novela original de Bram Stoker, de Drácula, sino de su precuela autorizada Drácula, el origen. En la novela original, el personaje femenino principal es Mina Harker. Tenemos otro personaje, por ejemplo, en la historia, que es Elizabeth Bathory o Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, acusada de desvivir a doncellas y bañarse en su líquido vital. Casos documentados en Europa del Este en el siglo XVIII que provocaron incluso expediciones militares para abrir tumbas y neutralizar supuestos vampiros. También eso es histórico. Pero también tenemos el lado del ocultismo, el vampirismo en el ocultismo. Miren, en círculos esotéricos y mágicos modernos, por ejemplo, el vampiro no es necesariamente un cadáver viviente, sino un iniciado que domina el arte de absorber energía vital. Escuelas como la Orden del Vampiro, el Templo del Vampiro o la Corte Vampírica de Nueva York ven el vampirismo como un camino espiritual y alquímico. Textos como The Vampire Codex de Michel Belanger y Black Veils de Father Sebastian ofrecen reglas, rituales y filosofía vampírica. Obvio, tengo estos libros aquí en la Biblioteca de Testigo Paranormal. Pero ¿qué les parece si, para complementar esto que les estaba hablando de los vampiros modernos, los vampiros del siglo XXI, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hice a uno de ellos, a mi amigo Ricky Six, y regresamos para finalizar esta transmisión especial titulada Vampiros entre mito, historia y oscuridad. Están ustedes escuchando Misterio 333, Efecto Paranormal. ¿Cuál es el diario vivir de los vampiros en sus entidades? Me imagino que se refiere como a tu vida diaria. Ya nos habías hablado del tatuaje, pero ¿cómo es un día en la vida de Ricky Six? Bueno, yo soy una persona que le gusta levantarse demasiado tarde, es un poco flojo, pero vamos, es como cualquier persona, ¿no? Te levantas, desayunas, convives con tu familia, con tus seres queridos, con tu pareja. No hay diferencia en la vida de una persona que practica el vampirismo. Simplemente yo creo que es la forma en cómo ve la vida el vampiro, ¿no? Obviamente eres perceptible a ciertos cambios de energía, a ciertas ideologías un poquito también diferentes, que es lo que va manejando el vampirismo, ¿no? Pero bueno, nuestra vida es completamente normal, digo, nos dormimos, no dormimos en ataúdes como muchas personas creen, tampoco nos quema la luz del sol y tampoco brillamos, ¿no? Como en otras películas pintan. De acuerdo. Bueno, saludos a Asgard de la Torre, que dice: podrás ser vampiro, pero los chingadazos duelen. Dice, jaja, aún me acuerdo de cuando Ricky dijo esta frase. Sí, es correcto. Asgard es un miembro del Consejo de la Ciudad de México, sí. Una de las personas que yo creo que tiene más años conmigo en este camino. Y sí, justamente, podremos ser vampiros, pero los chingadazos duelen. Digo, al final de cuentas seguimos siendo humanos. No, pues un saludo ahí a Asgard. Y bueno, aquí vamos a entrar en temas un poquito más complejos, pero me gustaría, Ricky, que nos hables, por favor, del libro que acabas de escribir. ¿En qué consiste ese libro? ¿Qué puede encontrar a todo aquel que lo quiera adquirir? ¿Cómo te surge la idea de hacer ese libro? Ok, el libro nace con un deseo constante, sí, de explicar la verdad. Yo hace 2 años tuve la gran oportunidad de convivir con las cortes de Estados Unidos y ver la forma en la que ellos viven y enseñan su vampirismo, ¿no? Me di cuenta de muchas cosas que me agradaron, sí, otras que también me desagradaron un poco. Entonces, cuando yo regreso a México, justamente a inicios de la pandemia, surge esa necesidad en mi persona por decir la verdad, ¿no? Quitar completamente la fantasía que muchos tienen, ¿no? Incluso muchos representantes del vampirismo manejan, como es la inmortalidad, la superioridad, sentirse superior como ser humano, ¿no? Entonces el libro nace con ese deseo de qué se puede encontrar
en el libro justamente es la verdad del vampirismo en todo sentido. Hablamos desde el principio draconiano, hablamos justamente del tipo de alimentación vampírica como es la energía, y se habla también del método sanguíneo, se habla de mi experiencia personal y 15 años y lo que fue para mí, ¿no? El camino en todos estos 15 años. Y es eso, el libro es justamente para mí es expresar por lo menos mi verdad, ¿no? en este camino. Bien, y en este sentido me imagino que deben de tener muchas clases de enemigos. ¿Cuáles son los principales enemigos de ustedes como sociedad vampírica? Pues yo creo que no es tanto como tener enemigos, ¿no? Simple y sencillamente hay gente que... Hay que ser muy honestos. Si tú vas en la calle, o justamente como ahorita los decía, ¿no? los haters, cuando escuchan la palabra vampiro, yo soy un vampiro, pues lo primero que dicen es, este güey está completamente loco, ¿no? O sea, los vampiros son criaturas, son mitos de la humanidad, ¿no? Sí. Entonces creo que más que tener enemigos es la cuestión de que hay mucha gente que aún sigue muy cerrada en creer que el mundo esotérico, el mundo mágico existe, ¿no? Y que proviene desde hace mucho tiempo y desde civilizaciones muy antiguas. Ese es el enemigo en realidad, y no creo que nada más sea del vampirismo, sino de cualquier ideología esotérica. O sea, la ignorancia sería uno de los principales enemigos entonces pues no solamente del vampirismo, ¿no? Coincido completamente contigo. Bueno, aquí hay otras preguntas que me parece interesante mencionar, y por ello le voy a dar paso a las preguntas. Nada más dejarlas acomodo por acá, porque es que hay muchos comentarios, entonces para no brincarme, acuérdense que pueden destacarlo usando el chupechat esta noche. Bueno, Carlos Martínez dice: en entrevistas anteriores con el Tripas del Cartel de la Mega, donde entrevistaban vampiros, manifestaban que los vampiros están en clanes y tienen una jerarquía. ¿Esto es verdad? ¿Una qué? Porque te trabaste un poquito en la pregunta. Sí, que mencionaban que los vampiros tienen una jerarquía y que tienen clanes. Ok. Sí, regularmente las cortes vampíricas se manejan por rangos, ¿no? No es muy diferente a la masonería, al igual que en la masonería existe el gran maestro y de ahí bla, 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 hasta el principio, ¿no? Que eres Ajef. Sí. En el vampirismo se maneja igual. Es algo que a mí no me gusta y, por ejemplo, sí me gustaría como rayado destacar esta parte, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se mencionan a los líderes como rey y reina, o el rey o la reina del vampirismo. Y de ahí obviamente le siguen diferentes personas con ciertos... La Ciudad de México, yo siempre lo he mencionado, tal vez yo soy el fundador y el líder, pero eso no me da ni un lugar ni un privilegio ante todos los demás miembros. Sí se mueven no en clanes, porque aquí estamos mencionando tal vez una cuestión de un juego de rol que se hizo muy famoso por ahí de los 80s, finales de los 80s, que es The Vampire the Masquerade, sí, donde justamente, ¿no?, se mencionan a ciertos tipos de clanes, ¿no? Pero no, se llaman cortes. Y sí, la mayoría está regido por un rey y una reina, y de ahí en fuera, pues, miembros con ciertas posiciones. De acuerdo. Continuamos con más en Misterio 333, Efecto Paranormal. Pues regresamos aquí a Misterio 333, Efecto Paranormal, una interesante charla con nuestro amigo Ricky Six, que en aquel momento pues era el rey de la corte vampírica de la Ciudad de México, que ya está extinta, pero que sin lugar a dudas ha dejado un gran conocimiento dentro del mundo del vampirismo para su servidor Eduardo Escoto. Y quiero aprovechar esta transmisión, enviarle un saludo muy especial a él, a Ricky Six, a mi amigo Santiago, también por allá en México, que también es un vampiro. También quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial a mis mentores vampíricos. Estoy hablando de Magistra Shia y Alak Irhandi de la Upstate New York Vampire Court. Pues hasta aquí esta emisión especial de Misterio 333, Efecto Paranormal.
Los invito a suscribirse aquí a Spotify y desde luego a mi canal de YouTube. Mi nombre es Eduardo Escoto. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao. Los esperamos en una próxima emisión con más del mundo de los fenómenos paranormales, el fenómeno ovni extraterrestre, espiritualidad y misticismo. Solo en Misterio 333, Efecto Paranormal, con Eduardo Escoto.